Hola a todos y bienvenidos a otra inmersión profunda en noticias del mundo de la FM. Hoy es 31 de enero y vaya que tenemos mucho que analizar. ¿Listo para comenzar? Listo. Empecemos con los titulares que marcan la pauta del día. Tenemos al expresidente Trump amenazando con aranceles a productos mexicanos y canadienses. También, la FAA está investigando un trágico accidente aéreo en Washington. Mientras tanto, en Nicaragua, una reforma constitucional está generando controversia. Y en el mundo del deporte, el juicio por el beso no consentido en el fútbol español está por comenzar y se avecina un emocionante duelo en la Liga de Campeones. Hay mucho de qué hablar hoy. Empecemos con esa tensión comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. ¿Por qué el expresidente Trump estaría considerando imponer aranceles, especialmente cuando ya existe el TMEC? ¿No se supone que ese tratado promueve el libre comercio entre los tres países? Es una buena pregunta. A simple vista, la decisión parece ir en contra de la lógica del libre comercio que impulsa el TMEC. Pero si consideramos el contexto político interno en Estados Unidos, la migración y el tráfico de drogas son temas centrales en la agenda del expresidente. Entonces, ¿podríamos interpretar esto como una estrategia para presionar a México y Canadá en materia migratoria y control de drogas? Exactamente. Es una táctica que ya ha utilizado antes, recordamos la situación con Colombia, donde la amenaza de aranceles condujo a un acuerdo migratorio. La pregunta ahora es, ¿cuál será el impacto real de esta medida? Porque si pensamos en las posibles consecuencias económicas, Oxford Economics estima que México podría experimentar una contracción de su PIB de hasta un 3.6% y hasta podría entrar en recesión. Canadá también se vería afectado con una posible disminución del 2% de su PIB. Sin duda, son cifras alarmantes. Y aunque el impacto para Estados Unidos sería menor, esta situación generaría incertidumbre a nivel global. El sector agrícola, por ejemplo, que depende en gran medida de las exportaciones a Estados Unidos, se vería particularmente afectado. Me preocupa cómo una decisión política puede tener repercusiones tan amplias, afectando no solo a los países directamente involucrados, sino a la economía mundial. Cambiando de tema, hablemos del accidente aéreo en Washington. ¿Qué sabemos hasta ahora sobre las causas de esta tragedia? Bueno, el informe preliminar de la FAA apunta a la falta de personal de control aéreo como un factor que pudo haber contribuido a la colisión entre un helicóptero militar y un avión comercial. Están sugiriendo que la falta de controladores aéreos podría haber tenido un papel en este accidente. Ha dejado decenas de fallecidos y 14 desaparecidos. Lamentablemente sí. Y esto nos lleva a un problema más amplio. La escasez crónica de controladores aéreos en Estados Unidos. Llevan años denunciando jornadas extenuantes y falta de personal, pero sus reclamos no han sido atendidos con la urgencia que ameritan. Es impactante leer que algunos controladores trabajan jornadas de 10 horas, 6 días a la semana. Y si a esto le sumamos la complejidad del espacio aéreo de Washington, con un alto tráfico de aviones comerciales y helicópteros de seguridad, el riesgo de incidentes aumenta considerablemente. Exactamente. Este accidente nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la seguridad aérea y a preguntarnos si se están tomando las medidas necesarias para garantizarla. Un tema que requiere atención urgente. Ahora, pasemos a la reforma constitucional en Nicaragua. ¿Podrías explicarnos en qué consiste esta reforma y cuáles son las principales críticas? Claro. La reforma constitucional en Nicaragua consolida el poder de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quienes ahora gobernarán como copresidentes con un control casi absoluto sobre todos los poderes del Estado. Copresidentes. Suena que se está creando un sistema de poder muy particular en Nicaragua. ¿Cuáles son las implicaciones de esta reforma para la democracia? Bueno, para empezar, la reforma extiende el mandato presidencial a 6 años, lo que ya es una señal de alerta para quienes defienden la alternancia en el poder. Pero además oficializa un control férreo sobre la prensa, la iglesia y las empresas, limitando la libertad de expresión y la posibilidad de disidencia. Eso suena bastante preocupante. ¿Y qué hay de la creación de la policía voluntaria, integrada por civiles? ¿No genera esto un riesgo de abusos de poder? Esta es una de las principales críticas. La policía voluntaria, al no estar sujeta a los mismos controles que la policía regular, podría convertirse en un instrumento para perseguir a la oposición y silenciar cualquier voz crítica. Dejando a un lado Nicaragua, nos trasladamos de España, donde el lunes comienza el juicio contra Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, por el beso no consentido a la jugadora Jenny Hermoso. Este caso ha trascendido el ámbito deportivo y ha puesto sobre la mesa la lucha contra el machismo y la cultura de la impunidad. El beso forzado a Jenny Hermoso durante la celebración del título mundial desató una ola de indignación internacional, evidenciando la necesidad de un cambio profundo en el fútbol y en la sociedad. Recordemos que este incidente ocurrió durante la ceremonia de premiación de la Copa Mundial Femenina de Fútbol.
un momento que debería haber sido de alegría y celebración. En cambio, se convirtió en un episodio que ha marcado un antes y un después en la lucha contra la violencia machista en el deporte. Exactamente. La negativa de Rubiales a dimitir, a pesar de la presión social y la condena internacional, demostró la resistencia al cambio y la persistencia de una cultura que normaliza este tipo de comportamientos. Afortunadamente, la FIFA actuó con contundencia suspendiendo a Rubiales. Y por supuesto, hay que destacar la valentía de Jenny Hermoso al denunciar la agresión e impulsar el movimiento, hasta que se acabó. Sin duda, la valentía de Hermoso ha sido fundamental para visibilizar este problema y exigir un cambio real. Este caso ha puesto de manifiesto la importancia del consentimiento, no solo en el deporte, sino en todos los ámbitos de la vida. Y hablando de deporte, pero esta vez en el fútbol masculino, el sorteo de la Liga de Campeones nos ha deparado un nuevo enfrentamiento entre el Manchester City y el Real Madrid, dos gigantes del fútbol europeo. Un duelo épico que promete emociones fuertes. Ambos equipos se conocen bien, habiéndose enfrentado en las últimas 3 ediciones del torneo, y este año el enfrentamiento cobra más relevancia al ser en el playoff para acceder a octavos de final. El Manchester City, a pesar de no estar teniendo su mejor temporada, sigue siendo un equipo con un potencial ofensivo impresionante. Por otro lado, el Real Madrid, con toda su experiencia en este tipo de eliminatorias, llega con la moral alta tras una buena racha de resultados. Lo interesante aquí es que ambos equipos tienen mucho que demostrar. El City busca reivindicarse tras una temporada irregular, mientras que el Real Madrid quiere seguir demostrando que es el rey de Europa. Sin duda, un partido que nadie se querrá perder. Bueno, y con esto llegamos al final de la primera parte de nuestro recorrido por las noticias más relevantes del día. Los invitamos a que nos acompañen en la segunda parte, donde continuaremos analizando en profundidad estos y otros temas de actualidad. Y recuerden que para mantenerse informados pueden visitar la página web y las redes sociales de la FM, donde encontrarán información actualizada y análisis de calidad. Hasta la próxima. Continuando con nuestro análisis, me parece interesante cómo varios de los temas que hemos abordado hoy se relacionan con el uso del poder y sus consecuencias. Tienes razón. Desde la amenaza de aranceles del expresidente Trump hasta la reforma constitucional en Nicaragua, pasando por el caso de Luis Rubiales, vemos cómo el poder puede ser utilizado de maneras diversas y a veces con fines cuestionables. En el caso de las tensiones comerciales, vemos cómo el poder económico de Estados Unidos se utiliza como herramienta de presión para lograr objetivos políticos, casi como si ignoraran los acuerdos comerciales existentes. Y en Nicaragua, la reforma constitucional parece estar orientada a consolidar el poder de una élite política, restringiendo las libertades individuales y la posibilidad de disentir. Lo preocupante es que estas acciones pueden tener consecuencias a largo plazo, no solo para los países involucrados, sino para el orden internacional en general. Es como si estuviéramos viendo un retroceso en los avances que se habían logrado en materia de cooperación internacional y respeto a los derechos humanos. Exactamente. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de los mecanismos de control y equilibrio de poder, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para evitar que el poder se concentre en pocas manos y se utilice para fines que van en contra del bienestar común? Es una pregunta fundamental. Creo que la clave está en la información, la participación ciudadana y la defensa de los valores democráticos. Informarnos, participar y defender nuestros derechos. Suena sencillo, pero en la práctica a veces puede ser un desafío. Sin duda. Pero es un desafío que debemos asumir si queremos construir sociedades más justas y equitativas. Y hablando de desafíos, volvamos al mundo del deporte, donde el Manchester City y el Real Madrid se preparan para un duelo épico en la Liga de Campeones. ¿Cuáles son las claves de este enfrentamiento? Bueno, para empezar, tenemos a dos equipos con estilos de juego muy diferentes. El Manchester City, liderado por Pep Guardiola, se caracteriza por un juego de posesión y presión alta, mientras que el Real Madrid, con Carlo Ancelotti al mando, apuesta por un fútbol más directo y vertical. Dos estilos, dos filosofías de juego que se enfrentarán en un partido que promete ser un verdadero espectáculo. El City, con jugadores como Kevin De Bruyne y Erling Haaland, tiene un potencial ofensivo impresionante. Pero el Real Madrid, con la experiencia y la jerarquía de jugadores como Luka Modric y Karim Benzema, sabe cómo competir en este tipo de partidos. No olvidemos que el Madrid ha ganado la Liga de Campeones en 14 ocasiones, un récord histórico. Es cierto. El Madrid tiene una mística especial en esta competición, una capacidad para sobreponerse a la adversidad y ganar partidos que parecen imposibles. Sin embargo, el City, con Guardiola al mando, ha estado cerca de ganar la Liga de Campeones en varias ocasiones. Este año, con un equipo más maduro y experimentado, podrían dar la sorpresa. Sin duda, un partido que nadie se querrá perder. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de las noticias más importantes del día.
Esperamos que esta inmersión les haya brindado una perspectiva clara y completa de los eventos que están dando forma a nuestro mundo. Y recuerden que para mantenerse informados pueden visitar la página web y las redes sociales de la EFE, donde encontrarán información actualizada y análisis de calidad. Hasta la próxima. Antes de terminar, me gustaría volver a algo que mencionamos al principio sobre cómo se usa el poder. Vimos ejemplos en las tensiones comerciales, la reforma en Nicaragua y el caso de Rubiales. ¿Qué nos dice esto sobre el mundo actual? Es una excelente pregunta. Si miramos bien estos eventos, vemos que el poder, en todas sus formas, está en constante cambio y la forma en que se usa impacta nuestras vidas. Es cierto. Por ejemplo, la decisión del expresidente Trump de usar aranceles como presión política, eso nos muestra cómo las decisiones económicas a veces tienen motivaciones más allá del comercio. Y en Nicaragua, la reforma constitucional nos recuerda que la democracia es frágil. Requiere que la gente participe activamente para defenderla y fortalecerla. Y no podemos olvidar el caso de Luis Rubiales, que nos recuerda que la lucha por la igualdad de género y el respeto a las mujeres es una batalla que todavía no se ha ganado. En todos estos casos, vemos que el poder puede construir o destruir, promover la justicia o la desigualdad. Debemos preguntarnos, ¿qué tipo de mundo queremos? ¿Y qué papel queremos en la construcción de ese mundo? Yo creo que la información, el diálogo y la acción ciudadana son clave para asegurar que el poder se use para el bien común. Totalmente de acuerdo. Si nos informamos, participamos en el debate público y exigimos a los líderes que actúen con responsabilidad, podemos ayudar a construir un futuro más justo. Con esta reflexión, llegamos al final de nuestra inmersión en las noticias de hoy. Esperamos que este análisis les haya dado una perspectiva más amplia de los eventos que están dando forma a nuestro mundo. Para profundizar en estos y otros temas, visiten la página web y las redes sociales de la FM, donde encontrarán información actualizada y análisis de calidad. Hasta la próxima.